Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Quiero de entrada echarle un vistazo a los resultados de la 9ª Cumbre de las Américas que se celebró en Estados Unidos del 6 al 10 de este mes. Finalizó el viernes pasado. Estados Unidos presentó allí su Alianza Económica para la Prosperidad de las Américas. Nos recuerda un poco aquella Alianza para el Progreso de los años 60, una iniciativa del gobierno de John F. Kennedy. Aquella estrategia se concibió como una herramienta para evitar revoluciones socialistas al estilo Cuba y naturalmente para contener el avance de la entonces Unión Soviética. Estados Unidos se dio cuenta de que el régimen político era un elemento que servía para incentivar la lucha política en nuestros países. El caso de Cuba, una respuesta a una dictadura como la de Fulgencio Batista. Y entonces, conjuntamente con Alianza para el Progreso, también se concibió un plan para ir promoviendo la democratización de la región. Porque en aquel entonces las dictaduras proliferaban en toda América. Sin embargo, Estados Unidos tenía tanto recelo con eso del avance del comunismo, que no toleró siquiera un pequeño giro experimentado por la República Dominicana después de la caída del gobierno de Trujillo, un pequeño giro hacia posiciones realmente democráticas, y vio detrás de todo aquello una amenaza comunista. Y eso fue lo que condujo al golpe contra Bush y posteriormente a la intervención de los Estados Unidos en el 1965. La Alianza para el Progreso fue un plan, si usted lo enmarca en el contexto, bastante agresivo, porque incluía, me refiero agresivo en el sentido de que movilizaba, incorporaba un volumen de recursos más o menos considerables, tomando en consideración la época. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. La población en ese entonces de América Latina era menor, aunque la ayuda estaba dirigida a combatir el hambre en nuestra zona con la exportación libre de aranceles de productos sobrantes que tenía Estados Unidos. Y entonces, en el marco de ese programa, ustedes vieron cómo llegaban por aquí alimentos de distintos tipos. Era una forma de combatir eso que se entendía que era el caldo de cultivo para las revoluciones tipo Cuba. En esta oportunidad, Estados Unidos plantea su Alianza Económica para la Prosperidad de las Américas, que tiene como objetivo hacerle frente a los flujos migratorios, por un lado, porque nuestra región está siendo actualmente golpeada por las secuelas de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Entonces tenemos inflación, tenemos problemas crónicos de falta de recursos porque nuestros países están endeudados con un muy poco margen de maniobra. Tenemos una crisis energética que uno no sabe hasta dónde se ampliará, porque todavía estamos viviendo un proceso muy delicado con una tendencia al alza en los precios de los productos energéticos, y se ha creado una situación muy delicada y estamos viendo algunas manifestaciones peligrosas de eso.
Por ejemplo, usted está viendo ahora mismo un estado de emergencia decretado en El Salvador para hacerle frente a las pandillas, a las maras que tienen ese país en zozobra, en ascuas. Usted tiene el caso del Perú, que acaba de decretar una medida similar para hacerle frente a un brote de violencia que ha alarmado a la sociedad peruana en una zona del sur del país. Tiene unas manifestaciones ahí muy preocupantes de auge de la delincuencia en Chile, algo que no se había visto en ese país en muchas décadas. Incluso aquí localmente estamos viendo cómo la violencia, cómo la delincuencia se encuentra en auge aquí en República Dominicana. Y entonces este es el contexto. Y ese panorama todo indica que va a empeorar con el paso del tiempo. En el momento en el que se celebraba la Cumbre de las Américas, una gran caravana de migrantes se dirigía hacia el territorio de los Estados Unidos. Su propósito era entrar por México y llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos con la intención de penetrar y encontrar refugio en ese país. Y estamos hablando de una caravana de un tamaño que nunca antes se había visto. Entonces esas son manifestaciones claras de cómo está nuestra región, y Estados Unidos presentó en esa cumbre un plan que en realidad gira alrededor de ese tema. Si usted lo analiza, es la respuesta de Estados Unidos a este fenómeno, y todas las medidas que contempla tienen eso como un principal objetivo. Aunque Estados Unidos lo plantee de forma diferente, como si se tratara de una especie de relanzamiento de las relaciones entre nuestros países y los Estados Unidos. En realidad, lo que se persigue es incorporar a los países de la región al cumplimiento de esa meta de Estados Unidos de contener los flujos migratorios. Y entonces yo digo que al tiempo que se pretende atajar ese fenómeno, también está presente de una forma subyacente, porque en ninguna parte se habla de China, pero indiscutiblemente que el tema también está presente en esa nueva estrategia estadounidense. Y bueno, pues ese es el objetivo. Eso plantea para toda nuestra región nuevos sacrificios, porque estamos enfrentando gravísimos problemas sociales, auge de delincuencia, problemas de crisis, problemas de crisis energética, alta inflación, y entonces ahora también debemos compartir con Estados Unidos, ese es el objetivo, esta carga en materia de migración. Ese es el objetivo. ¿Cómo lograr que América Latina comparta con Estados Unidos la carga que eso representa? ¿Y cómo nos incorporan a nosotros a la lucha contra ese fenómeno? El plan abarca democracia de calidad para evitar refugiados y exiliados. Se concibe, se entiende que los problemas políticos son un factor que contribuye a incrementar los flujos. Usted tiene, por ejemplo, el caso de Venezuela, usted tiene el caso de Cuba, que el caso de Cuba es una consecuencia directa de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos, porque ha colocado a ese país en una situación de tanta precariedad que la gente quiere sencillamente salir de ahí. El caso de Haití, que tiene gravísimos problemas de pobreza ancestral, pero que se ha agravado con los problemas políticos. Entonces, de alguna forma, la política también contribuye a exacerbar los flujos migratorios. Segundo, cooperación económica con acento
en los países que son expulsores de migrantes. Estados Unidos ha anunciado inversiones para Guatemala, Honduras, El Salvador. Son los países del denominado Triángulo Norte de América Central. Desde ahí parten los grandes flujos migratorios hacia el territorio de Estados Unidos. En promedio, unos 7.000 migrantes todos los días. Esa es una cifra realmente responsable. Entonces, Estados Unidos, allí, como el fenómeno es bastante considerable, se ha planteado invertir para un poco atenuar esas condiciones que son las que determinan que la gente quiera salir en masa de esos territorios. Inversión privada y de organismos multilaterales. Ese es otro aspecto. Mejores sistemas sanitarios, también vinculado a este problema, y lucha contra el cambio climático. El cambio climático también exacerba los flujos migratorios. Basta ver cómo la gente sale huyendo de las zonas rurales cuando hay, por ejemplo, sequías severas. Entonces, esos fenómenos climáticos extremos también son un factor de incentivo para los flujos migratorios. Y entonces es una especie de plan integral que pretende atacar en distintos frentes. Los propósitos, que haya menos migrantes y que no lleguen a Estados Unidos. Estados Unidos está claro en que detener los flujos es imposible, pero quiere unos flujos más controlados y más organizados. Pero en su discurso no está el evitar radicalmente los flujos, sino llevarlos a niveles tolerantes. Una pequeña pausa, en breve volvemos. Que ha habilitado espacio para acoger por unos cuantos días a esa gente que van de tránsito. Y bueno, pues se montan negocios en ese sentido y los países pues toleran. Como eso fundamentalmente no les afecta, los países ven eso y se hacen los indiferentes. Eso Estados Unidos lo quiere cambiar. En Costa Rica, por ejemplo, hemos visto cómo incluso en algunos momentos han quedado ahí varados miles de refugiados. Eso pasó con 1,000 y pico de cubanos, porque Nicaragua se negó a facilitar que cruzaran a través de su territorio. Pues ahora la política será, la línea será que los distintos países se comprometan a cortar esos flujos, evitando que lleguen al territorio de los Estados Unidos. Y entonces algunos países que ahora son simple y llanamente de tránsito podrían convertirse también en países de destino y evitar la migración de segunda ronda, la denominada migración de segunda ronda. ¿En qué consiste eso? Consiste en que hay países, por ejemplo, que le dan albergue a una cantidad determinada de refugiados y esos refugiados con el paso del tiempo, o migrantes, con el paso del tiempo, terminan decepcionados y buscando cómo llegar a Estados Unidos. Eso pasó incluso con los haitianos que se establecieron en Chile. Todos esos haitianos que ustedes vieron, que cruzaron, que hicieron esa ruta larga desde América del Sur, saliendo desde Chile, una parte y la otra parte desde Brasil, y haciendo todo ese trayecto, llegando a Centroamérica, pasando por Colombia, llegando a Panamá, subiendo por Costa Rica y de ahí por los demás países centroamericanos hasta llegar a México con la intención de pasar entonces al territorio de Estados Unidos. Esos migrantes, por la misma situación de la pandemia, se vieron en situación difícil y decidieron salir de allí con destino a Estados Unidos. Estados Unidos plantea un mejor trato en esos países a los emigrantes de forma tal que no se sientan tentados a salir con destino a Estados Unidos. Si por ejemplo Chile recibe una cantidad, que le dé un trato que puedan mantener conformes
conformes a esos distintos grupos. Y así sucesivamente. El caso también de República Dominicana, pero República Dominicana lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, Estados Unidos le brindará apoyo económico a los países que hayan regulado más de 6 millones de migrantes. Se plantea como una forma de desestimular la migración de segunda ronda, buscarle también, otorgarles un estatus legal y también mejores condiciones de vida. Y Estados Unidos va a apoyar económicamente a los países que hayan regularizado una cantidad a partir de los 6 millones. Imagínense ustedes, Colombia ha regularizado más de 1 millón de venezolanos y ahora se plantea llevar eso a 2 millones y pico. No calificaría para recibir esa ayuda, lo que significa que Estados Unidos tiene realmente el interés de promover un programa agresivo de flujos o de tolerancia a los flujos, de forma tal que muchos países reciban considerables cifras de migrantes. Y entonces para eso habrá 314 millones de dólares para apoyar económicamente a los países que implementen programas de regularización y financiará el proceso de documentación. Para eso habrán 2 millones de dólares y paralelamente habrá una lucha sin cuartel contra la trata de personas. Eso se va a llevar a unos niveles, según lo que se anunció, nunca antes visto. De manera que ustedes verán que por estos lados estaremos hablando durante mucho tiempo de la lucha contra la trata de personas, contra aquellos que se dedican a facilitar los flujos migratorios. Y también hay un componente que ayuda en todo esto y es el apoyo a las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales, lo hemos dicho en programas anteriores, son una herramienta de las distintas políticas de Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, fueron las que llevaron a la República Dominicana de forma sistemática a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente violar los derechos de los migrantes haitianos. Nos acusaban de despojar, de haber despojado de la nacionalidad dominicana a ciudadanos nacidos en el país, a los que supuestamente les correspondía la nacionalidad dominicana. Eran las organizaciones responsables de redactar los informes que nos colocaban como violadores de los derechos humanos y aquellos informes que sirvieron de base a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para que aprobaran informes contra el país, condenando nuestro país como violadores masivos de los derechos de los haitianos. Es mejor, y Estados Unidos lo ha concebido así, es mucho mejor, más fácil, sale más económico, usted invertir cierto dinero en los países de la región para evitar que los flujos lleguen a su territorio, es mejor que tener que hacerlo devolviendo gente y manteniendo por meses una cantidad de migrantes en centros de acogida, como ocurrió con aquellos miles de menores que cruzaron la frontera con México. Eso le cuesta mucho dinero al Estado estadounidense. Y entonces ellos prefieren invertir fuera esos recursos. Coja como ejemplo, desde enero hasta el mes de mayo, Estados Unidos deportó cerca de 9.000 ciudadanos haitianos por vía aérea y por vía marítima. Eso cuesta un dineral. Naturalmente, este plan se nos sirve en papel de celofán,
como si fuera una iniciativa para promover el desarrollo y el progreso en nuestra región. Y bueno, puede que ayude, y yo creo que sí, que va a ayudar a aliviar un poco la situación de precariedad que se vive en nuestros países. El caso, sobre todo, de esos países del Triángulo Norte de América Central, en donde se va a invertir cierta suma de dinero. Pero se presenta como si fuera realmente una iniciativa para ayudar a que nosotros resolvamos los problemas del subdesarrollo. Y eso realmente lo que está es concebido como un plan para mitigar los flujos migratorios. Esa es la realidad. Entonces, se nos presenta esto con un discurso como que es un cambio de política. Y ahí vimos al presidente Biden hablar del fin del neoliberalismo y de que llegó el momento de acabar con aquello de la política del derrame, de que invirtiendo en los más ricos se aliviaba al mismo tiempo la situación del más pobre. Una política que se tradujo en el recorte de los impuestos de los más ricos para que supuestamente crearan fuentes de empleo y produjeran derrame. Eso que hemos repetido aquí una y otra vez, apoyándonos incluso en los estudios del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que fue uno de los primeros en demostrar que eso no había funcionado. Y denunció el malestar en la era de la globalización, cómo eso realmente estaba fallando y cómo se estaba concentrando la riqueza en pocas manos y exacerbando los problemas sociales en nuestra región. Vamos a otra pausa. En breve volvemos. Digo que todo esto se nos ha envuelto en papel celofán porque se ha anunciado como un cambio de actitud de Estados Unidos hacia nuestros países. Ahora tenemos un plan para el desarrollo de la región, una nueva alianza de Estados Unidos con Latinoamérica, cuando en realidad es una propuesta para compartir la carga de los flujos migratorios, porque ellos son, en el marco de la realidad que está viviendo la región, lo más atractivo que hay. La meta que tienen muchos para resolver su problema es llegar al territorio estadounidense. Y ese deseo de encontrar una solución estable a sus problemas va a hacer que mucha gente, con el agravamiento de las condiciones socioeconómicas en nuestros países, se lo plantee con más frecuencia, tal y como dijimos al inicio del programa. Pero se plantea como que Estados Unidos llegó a la conclusión de que había que cambiar las políticas. En el fondo, bueno, uno tiene que preguntarse, ¿cuándo fue que se dieron cuenta de que el derrame no funcionaba? Porque todos los datos dicen desde hace mucho tiempo que las riquezas se concentran, que aumenta la cantidad de gente pobre en las distintas zonas del país. Eso es lo que dicen las cifras, que se concentran las riquezas en pocas manos, que aumentan las desigualdades dentro de nuestros países y entre las naciones. Pues lógicamente eso es un factor que estimula los flujos migratorios. ¿Cuándo fue que se dieron cuenta? Hace muchísimos años que Joseph Stiglitz y otros prominentes economistas lo han planteado. Y en nuestra región justamente eso es lo que ha estado en discusión. Todas las denuncias del neoliberalismo contra el neoliberalismo ha sido precisamente un cuestionamiento a esas políticas que se vienen impulsando. Bueno, pero qué bueno. Lo único lamentable es
que se advierte mucha hipocresía. ¿Por qué? Bueno, porque al tiempo que se declara el cambio de política, que se anuncia la intención de dejar a un lado las recetas neoliberales, se anuncia una reforma del Banco Interamericano de Desarrollo, que en realidad lo que recuerda es precisamente las políticas neoliberales, porque ahora la cooperación será fundamentalmente, pondrá el acento en la ayuda al sector privado, que fue justamente lo que comenzó a hacer Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín. Por ejemplo, la USAID decidió no más ayuda directa a los gobiernos. La cooperación va a ser fundamentalmente canalizada hacia las organizaciones no gubernamentales. Y entonces ahí vino la política de incentivar la creación de ONG, de organizaciones de la sociedad civil que respondieran a sus intereses y que supuestamente ayudaran en el proceso de democratización de nuestros países. Esa política del BID se enmarca dentro de la vieja concepción neoliberal que se ha estado promoviendo desde la caída del muro de Berlín. No obstante, a Estados Unidos no se puede decir que le fue del todo bien en esa cumbre. Más adelante, si el tiempo nos lo permite, vamos a tocar ese aspecto, porque hubo allí cuestionamiento al manejo mismo. A pesar de que Estados Unidos era el organizador de la cumbre, hubo muchas críticas al enfoque de Estados Unidos en la organización de este encuentro. Pero de todos modos, Estados Unidos logró que pasara la declaración sobre el tema migratorio, que era el objetivo fundamental planteado en esta cumbre. Hasta ahora, 20 países han firmado la declaración. 20 de 32 países. República Dominicana no firmó la declaración. Sin embargo, yo siento que frente a las resistencias del país y a las posiciones que nosotros hemos venido planteando, Estados Unidos decidió darle a la República Dominicana un trato personalizado, como se dice ahora. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el marco de esa cumbre se anunció un acuerdo bilateral entre nuestro país y Estados Unidos para trabajar juntos en el tema de los derechos de los trabajadores cañeros. Y hay una información que nos da algunos detalles sobre eso que se acordó. Dice lo siguiente: la República Dominicana y Estados Unidos anunciaron la formación de un grupo de trabajo técnico para fortalecer las capacidades de aplicación de las leyes laborales dominicanas en el sector azucarero. Eso quiere decir mejorar las condiciones de los trabajadores haitianos en la industria azucarera. Y ustedes pueden estar seguros de que no se trata simplemente de la industria azucarera, de que se trata del sector agrícola dominicano en sentido general, en donde la mayoría de los trabajadores son de origen haitiano. El grupo estará integrado por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo y Comercio de ambos países, con la participación de otras agencias gubernamentales según sea necesario. Este trabajo conjunto toma en cuenta compromisos ya asumidos por ambos países de aplicar las leyes laborales bajo el DR-CAFTA y según estándares internacionales en la materia para mejorar las condiciones de los trabajadores. Otra vez se escucha el tema de los estándares internacionales. Y no está muy claro el concepto de los estándares internacionales. ¿En qué consisten esos
esos estándares, porque ese es un concepto que coge cualquier cosa y ya eso comienza a sonar. Y entonces el DR-CAFTA es como la herramienta, viene siendo la zanahoria. Tú te comprometiste al firmar ese tratado. Ya nos habían introducido en el acuerdo aquel que permite el chequeo, el prechequeo en aeropuertos de República Dominicana. Hay una parte, y eso lo ha denunciado Pelegrín Castillo, sobre todo Pelegrín Castillo, hay una parte que tiene precisamente que ver con eso. O sea, que no es una preocupación nueva, no es un asunto nuevo. En eso se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Bueno, pues se aprovechó esta cumbre para asumir un compromiso específico. Y ahí van a trabajar directamente autoridades de los Estados Unidos en el abordaje de normas laborales en la República Dominicana. Naturalmente con el objetivo centrado en el tema de los derechos de los trabajadores migratorios. Entonces, hay que preguntarse, frente a todo esto, República Dominicana, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es la realidad nuestra? ¿Cómo es que nosotros debemos enfocar todo esto? ¿Qué es lo que cuáles son los principales desafíos? ¿Tenemos realmente nosotros una política migratoria definida? Yo creo que la República Dominicana tiene unos claros deseos en lo que respecta a los flujos migratorios. Nosotros no vemos con buenos ojos lo que ha estado ocurriendo. Sabemos que paulatinamente el país se está llenando de inmigrantes. Tenemos el deseo de cortar eso. Ahora nos hemos organizado para evitarlo. Hemos adoptado las medidas concretas para hacerle frente a esta realidad. Yo creo, nosotros, por ejemplo, decidimos construir un muro o una verja en la zona fronteriza. Es una decisión que refleja nuestra preocupación y un aporte del actual gobierno al manejo del tema, indiscutiblemente. Eso ha sido bien recibido, ha sido considerado como por la mayoría de la gente me refiero, como una medida que puede ayudar mucho a contener los flujos migratorios y un poco a organizar la situación en la frontera, porque ahí están también otros problemas presentes, como el asunto de los que se asientan de este lado de nuestro territorio, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y un montón de factores, de situaciones que se dan ahí en la frontera. Y el muro ayuda. Tenemos una dirección de migración que hace un esfuerzo, indiscutiblemente lo hace. Y el actual director de migración, Enrique García, viene haciendo dentro de sus posibilidades un buen esfuerzo. Pero la dirección de migración no tiene realmente herramientas para hacer el trabajo, no tiene los recursos. Ahí tiene un par de vehículos para deportar migrantes y unos cuantos agentes que hacen lo que pueden. Pero incluso ahí vimos cómo grupos turbas de migrantes agredieron a unidades de la Dirección de Migración mientras hacían su trabajo en Ciudad Juan Bosch. Entonces nosotros realmente tenemos que emplearnos a fondo, porque Estados Unidos, fíjense que se plantea invertir en Centroamérica, pero no plantea hacer lo mismo en Haití. Permítame hacer la otra pausa. En un momentito volvemos. Estados Unidos está preocupado por el flujo de migrantes haitianos. Sin embargo, a pesar
de la difícil situación que se está viviendo en Haití, que se va agravando con el paso del tiempo. Haití está en un claro proceso de desintegración. Y sin embargo, Estados Unidos, curiosamente, decide invertir en países centroamericanos, pero no tiene la misma actitud con respecto a Haití. Pero sí hay la intención de que República Dominicana ayude a contener los flujos de haitianos hacia República Dominicana. De ahí esa iniciativa de ampliar los derechos de los trabajadores cañeros, de los trabajadores en el sector agrícola, para darle mejores condiciones a esos migrantes, y eso indiscutiblemente que tendrá un efecto llamado, porque además de eso hay presiones para que República Dominicana implemente un plan de regularización. De eso no se habla públicamente, pero el hecho de que ya se diga, me refiero al caso específico de República Dominicana, pero si hay un fondo de $2 millones para ayudar a proveer documentos a los inmigrantes. Y hay indiscutiblemente que mucha presión en lo que tiene que ver con eso. Veremos si República Dominicana se mantiene firme en su posición. Bueno, ya de hecho estamos haciendo concesiones, porque ese acuerdo con Estados Unidos es una concesión que estamos haciendo para convertir a República Dominicana en parte de la solución al problema de los flujos migratorios de haitianos. Entonces, yo creo que eso es muy revelador. Aunque no te lo digan, pero en la práctica eso es lo que se ha concebido. República Dominicana ha de ser el tubo de escape de la situación que vive Haití. Entonces yo digo, hay que hacer un alto en el camino para nosotros ver cómo es que vamos a manejar este problema. 20 países firmaron la declaración. Claro, la mayoría de los países latinoamericanos tienen una situación, todos los países, ningún país latinoamericano tiene la situación de República Dominicana. Nosotros compartimos una isla con un Estado fallido. Y ese es el grave problema que ahora mismo nos afecta. El presidente Luis Abinader valientemente tocó nuevamente el tema y ha planteado que República Dominicana no puede ser la solución del problema de Haití. Pero no nos han hecho caso. Y un evento como este, en donde se dieron cita la mayoría de los países, de los presidentes latinoamericanos, un evento que reunió a los países de la región, no tocó un tema tan acuciante, tan apremiante como la realidad de Haití. Pero los que tenemos ese problema ahí al lado somos los dominicanos. Y entonces ese es un asunto que nosotros tenemos que planteárnoslo detenidamente, porque ni siquiera tenemos la comprensión de las autoridades haitianas. Al contrario, los haitianos juegan a la misma política que Estados Unidos, porque ellos no tienen una solución a los problemas de la gente dentro de su propio territorio. Ellos no la tienen, y lo que ellos están haciendo es, de alguna forma, tratando de que se creen las condiciones para que todo el haitiano que quiera salga a probar suerte fuera del territorio de Haití. Esa es la actitud. Y entonces, fíjense cómo se maneja el gobierno haitiano frente a la República Dominicana. El señor Ariel Henry, después de reunirse con el presidente Abinader, dijo públicamente que había un acuerdo, que se había acordado un plan de regularización de los haitianos que viven aquí de manera irregular en República Dominicana. Ahí tuvo el presidente
que salir a desmentir eso. Y es la forma en que se manejan los haitianos. Siempre ha sido así. Ustedes recuerdan, por ejemplo, ya esta es la segunda vez que le pasa a Luis Abinader. Cuando se reunió, creo que fue en Ecuador, con Moïse, eso fue en la toma de posesión de Lasso, se reunió con Moïse y Moïse salió diciendo que los dos presidentes habían acordado no hacerle caso a los ultranacionalistas e impulsar ese proceso, ese proyecto de desvío del río Masacre que tenía Haití en ejecución. Esa chicana diplomática la utilizó el gobierno de Moïse en esa ocasión. Y ahora lo repite Ariel Henry, parece que asesorado por los mismos individuos que le aconsejaron manejarse de esa forma al señor Moïse. Hizo lo que no se estila en la diplomacia. Usted salir a hacer público lo que se trató, atribuyéndole a su contraparte lo que no dijo, antes de que formalmente se adoptara el acuerdo de hacer algún tipo de declaración conjunta. Bueno, pues yo decía que a Estados Unidos, aunque logró sacar la declaración, logró que se aprobara, no con la anuencia de la cantidad de países que ellos hubieran querido, consiguieron 20 firmas, hasta ahora probablemente se irán sumando otros con el paso del tiempo. A pesar de eso, yo digo que las cosas no le salieron del todo bien. A pesar de que Estados Unidos era el home club y que se estaba jugando en su propio territorio. Porque pues allí se produjeron manifestaciones que ponen en evidencia el declive de Estados Unidos. Eso es una realidad. No es Latinoamérica la misma región que era antes. Y hoy hay una actitud un poco más exigente. México, ustedes recuerdan, fue el que planteó el tema de las exclusiones. Y ese tema estuvo gravitando ahí durante toda la cumbre. Antes, durante y ahora en el periodo posterior a la celebración de ese evento, es un asunto que de alguna manera gravita. El presidente chileno Gabriel Boric dijo lo siguiente: no podemos, queridos colegas, conformarnos con clubes excluyentes de países que piensan lo mismo o parecido. Llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción. Ser una sola voz desde América para el mundo. Está planteando un cambio en la relación entre Estados Unidos y los países de la región. Dijo Boric algo que yo creo que es muy significativo. Dijo: no me gusta la exclusión de los tres países. Se refería a Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Y saben por qué?, se preguntó. Y de forma inmediata se respondió: porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron retractarse por decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. O sea, te está diciendo, tu actitud les resta legitimidad a los reclamos que haces argumentando déficit democrático. Si tú de alguna forma viste con buenos ojos y una herramienta que está a tu servicio, como la OEA, se presta para un golpe de Estado en Bolivia, y eso lo denunció Alberto Fernández, presidente de Argentina, ¿cómo es que tú después vas a venir a hablar
de democracia, de déficit democrático en Nicaragua. Y vas a plantear exclusiones alegando esos déficits. No es lo mismo, tal y como lo está planteando Gabriel Boric. Eso te resta y te resta mucho. Es lo que ahora se está planteando a propósito de lo que ocurre en Ucrania. Tú estás convocando lucha contra las dictaduras y al mismo tiempo tú mantienes buenas relaciones con países que no respetan los estándares democráticos. ¿Cómo es que tú estás imponiendo sanciones para matar de hambre a un pueblo con el objetivo de conseguir cambios políticos y al mismo tiempo estás denunciando a Rusia porque supuestamente está bloqueando las exportaciones de Ucrania? ¿Cómo es que Zelensky habla, condena, pide castigo a Rusia, sanciones severas, incluyendo lo que tiene que ver con los productos de exportación de Rusia, y al mismo tiempo está diciendo que Rusia impide que Ucrania exporte su trigo, que exporte sus granos, y que con eso está exponiendo a millones de seres humanos en el mundo que podrían verse afectados por una hambruna? Y entonces el pueblo ruso no está integrado por seres humanos. Lo que aplica para un pueblo, aplica también para el otro. Estamos de acuerdo en que hay que proteger la democracia. Pero, ¿quién es el que tiene que decidir si hay déficit democrático o no? ¿Cuáles son las herramientas que hay que utilizar para eso? ¿Tienes tú potestad para aplicar de forma unilateral sanciones? ¿O para quitarla cuando te dé la gana, según la conveniencia? ¿O eso debería ser la responsabilidad de un organismo concebido para esos fines democráticos en el que todos podamos participar? Esas son de las cosas que se han estado planteando precisamente. Bueno, Alberto Fernández incluso denunció el despojo del BID, cuando Estados Unidos decidió unilateralmente tomar la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo, violando una vieja tradición, porque ese organismo siempre lo ha presidido un latinoamericano. Lo mismo que el Banco Mundial, un estadounidense, y el Fondo Monetario Internacional, un europeo. Y ahora se sabe por qué fue que Estados Unidos impuso a Mauricio Claver Carone en el BID. Y eso que se está anunciando era parte de un plan de poner al BID al servicio, de forma más eficiente, al servicio de los intereses de Estados Unidos. Y para eso había que quitarle el control a Latinoamérica de ese organismo multilateral. Marcelo Ebrard, el canciller mexicano que representó allí a México y a su presidente Manuel López Obrador, dijo lo siguiente: que esta sea la última cumbre donde estemos discutiendo una organización de estados americanos agotada, la última que tengamos que discutir el bloqueo a Cuba y la última cumbre en la que nos falten los pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros pueblos. Entonces, esas fueron realmente situaciones que no ayudaron a Estados Unidos. América Latina se mantiene esa actitud que la caracterizó en ese periodo que se denominó como ciclo progresista, que es una situación que ahora mismo comienza a refortalecerse. Y América Latina tiene un espíritu levantisco, mientras en otras regiones lo que vemos es una actitud un tanto diferente. Por ejemplo, Europa
se ha sumado a las políticas estadounidenses. Incluso es una cosa, es un fenómeno hasta curioso, cómo antiguas metrópolis incluso se comportan como si se tratara, como si fueran colonias de los Estados Unidos. En América Latina hay una actitud distinta y eso parece que va tomando fuerza, aunque todavía vemos cómo Estados Unidos logra imponer sus políticas, pero las cosas no son iguales que antes. Bueno, llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.